quiero darle la palabra al ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, quien se desempeña en el sector privado, siempre como abogado dedicado a temas penales, con especialidad en la lucha contra la corrupción. Cristian Salas, buenas noches y bienvenido a Las Cosas Como Son. Muy buenas noches, don Fernando, un gusto estar aquí. Bueno, de todos los temas que tenemos en curso, todos los temas fiscales que tienen que ver con el poder político, el más grave, sin duda, es el que concierne al presidente Pedro Castillo, que ha dado lugar a varios debates y a varios procedimientos, uno de ellos que está en tutela de derechos, si es constitucional o no investigar al presidente de la República, decisión que ha sido ya tomada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Cuál es su opinión sobre este punto, que es de procedimiento, para ir luego al contenido del caso por el que se quiere investigar a Pedro Castillo? En nuestro sistema de justicia no debiera ser materia de duda el hecho de que se puede investigar al presidente de la República preliminarmente. ¿Por qué? Porque el artículo 117 nos coloca en un contexto totalmente distinto. Tratar de decir que al presidente no se le puede perseguir por ninguna causa, en ningún momento, en ninguna condición... Salvo las 4 infracciones constitucionales. Estoy hablando del concepto amplio de perseguir. Sí. ¿Ya? Es cerrado. Lo que la Constitución correctamente establece es que al presidente no se le puede acusar constitucionalmente por hechos graves, muchos de ellos ni siquiera son delito. Una cosa es traición a la patria, otra cosa es impedir elecciones y demás. ¿Sí? Ese margen está referido a lo que es la acusación constitucional, que es una traba legal, sin duda. Sí, eso no es materia de discusión. Lo que es materia de discusión hoy, que a mi criterio yo lo tengo muy claro, es si al presidente se le puede investigar preliminarmente o no. Sí se le puede investigar preliminarmente. ¿Y por qué no se ha hecho nunca antes? Eso, que antes no se haya hecho es porque antes no ha habido las condiciones que hoy tenemos, no ha habido las circunstancias que hoy generan esta necesidad. Bajo sospecha de corrupción, usted lo sabe mejor que yo. Siempre lo ha habido. Varios, ¿eh? Siempre lo ha habido. En mi gestión como procurador anticorrupción, recuerdo, investigamos a Alejandro Toledo, a Alan García, al propio John Tumala. Pero no la Fiscalía. Pero, ojo, no, sin duda, la Fiscalía. Incluso, recordemos, cuestionamos nosotros mucho al fiscal de la Nación de aquel entonces porque había archivado los casos de enriquecimiento ilícito de Alan García y Toledo. O sea, estaba en investigación. El asunto es el siguiente. ¿Por qué hoy resulta necesario investigar al presidente de turno? ¿Por qué? Porque si no se investiga, más adelante jamás se va a llegar a lo que es la acusación constitucional. La acusación constitucional se basa en ¿qué? En actos de investigación, datos probatorios que se van recabando durante la investigación. Si nosotros esperamos, mire esta lógica, esperamos a que el presidente venza su mandato de aquí a 4 años, y recién empezamos a investigar qué pasa con las declaraciones, qué pasa con los documentos, qué pasa con la posibilidad de actos de obstrucción que desde el mismo poder se pueden desarrollar. Sería pues un absurdo total pensar que de aquí a 4 años recién vamos a encontrar todo eso. Entonces, es lógico, es razonable entender que la investigación puede desarrollarse ahora, va a durar el tiempo que tenga que durar y cuando se pretende hacer una acusación, ahí sí hay que hacer un alto. Pero entonces, ¿por qué hasta Zoraida Ábalos la tesis adoptada por la mayor parte de los especialistas es no se le puede investigar? Ha sido necesario que llegue Pablo Sánchez hace pocas semanas para que de pronto cambie toda esta doctrina. Yo tengo todo el mejor concepto del doctor Pablo Sánchez y entiendo que lo que ha motivado esta circunstancia, que haya un paso atrás en la Fiscalía de la Nación para dejar sin efecto la decisión de la doctora Zoraida Ábalos e investigar al presidente hoy, es lo que públicamente se ha dado a conocer. Si públicamente no hubiéramos apreciado todas estas irregularidades, versiones de postulantes a colaborador, vínculos, prófugos, audios, conversaciones de negociaciones, pues no tendríamos esta presión. Esta presión es la que ha motivado esto, en realidad. Así es. Y los audios, como usted dice, que nos han puesto a todos, naturalmente, con escalofrío. Ahora, el tema constitucional está para usted clarificado. Sí. Y ya hemos comprendido su opinión sobre esto. Faltan muchos temas de procedimiento fiscal, porque hay quien dice que el presidente puede contestar por escrito. ¿Su opinión sobre este punto? Es posible, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, que ya pasó de testigo a investigado al presidente, el presidente incluso en alguna ocasión pidió
declarar creo por que escrito. al menos en 2 oportunidades, según dice el ministro Chero. Yo no he visto los oficios que él habría cruzado, Sí. pero el ministro Chero ha dicho que los hay. Lo cierto es que no ha habido precedentes antes en comisiones de investigación donde se haya procedido de esa manera. Siempre todo mandatario que ha sido citado ha ido y ha dado cuentas. Sí, Siempre. Alan García, Sin duda. como expresidente, ¿no? Sí, es que una cosa es actuar buscando no ser transparente, y otra cosa es actuar como un estadista y pensar como el máximo mandatario, el máximo funcionario del Estado, y dar cuentas al país a través de la representación del Congreso de lo que se imputa. Si no tienes nada que ocultar, pues da cuenta de tus acciones funcionales. Lamentablemente en este caso eso no se da, pero aquí también hay algo importante que se está indicando erróneamente, que por el hecho de que el presidente como testigo no ha ido a declarar a la Comisión de Fiscalización, ahora lo están pasando investigado. No, alto ahí. ¿Eso le parece que es legítimo o no? No, es que esa no es la razón. La razón por la cual la comisión ha pasado en calidad de investigado al presidente es por indicios que existen en la comisión. Pero no es lo que ha dicho el señor Ventura, presidente de esa comisión. Él ha dejado de entender que, puesto que no se ha presentado 3 veces, pese que aparentemente ha contestado diciendo que él quería las preguntas por escrito. Esa es la justificación procedimental. Lo cierto es que hay indicios que la comisión ha encontrado. Sí, ¿cuáles son? Las declaraciones de los postulantes a colaborador que están sindicando directamente al presidente, no están hablando de terceros, sino del presidente, audios, conversaciones, chats incluso de un general que da cuenta de pedidos provenientes presuntamente del propio presidente para ascensos, comunicaciones que se están dando, audios de Samir Villaverde con el ministro Silva y demás. Hay datos objetivos que justifican que una persona pase a ser investigado. Si fuera por el tema de que simplemente no ha ido a declarar como testigo, eso no justifica su condición de investigado. Son datos objetivos lo que están justificando. No se ha explicado eso bien en todo caso. Ahora, por otra parte, también el ministro Chero dice que no está obligado a ir a la diligencia fiscal, excepto que sea ineludible. ¿Qué significa eso? Es precisamente lo que ha dicho el ministro Chero, que es un jurista o que es un abogado, como usted. No, hay un error. Primero, un investigado es citado a la fiscalía a efectos de ¿qué? De escuchar su versión. Ese es el objetivo de una citación fiscal. La ley lo que le permite a todo investigado, sea el presidente o sea cualquier persona, es ir, declarar o ir y guardar silencio. La ley se lo permite. Pero lo que la ley no justifica, ni permite, ni avala, es que el investigado simplemente haga caso omiso y ni se presente. Pero eso es lo que ha dicho el ministro de Justicia, que se supone es el asesor jurídico del gobierno, no del presidente. No existe una sola norma que establezca eso. Bueno, él lo que ha dicho explícitamente, el Código Procesal Penal, que usted conoce muy bien, no lo obliga a ir a ninguna diligencia judicial o fiscal, salvo aquellas establecidas de presencia ineludible. Ya, una diligencia ardid es esto de presencia ineludible. ¿Qué cosa ineludible, ¿cuál es? Su declaración. O sea, lo que está diciendo es una contradicción. Primero, que es un error porque el Código no avala que el investigado simplemente no vaya a una diligencia. Eso es falso. Y segundo, las diligencias que requieren la presencia del investigado son entre varias, que puede ser una muestra gráfica, una muestra de sangre, etcétera, la declaración indagatoria. El señor Chero nos sorprende con varias afirmaciones extrañas porque también dice que se puede sancionar a quienes publiquen o hagan conocer o faciliten la difusión de piezas de documentación fiscal en curso. Y cuando se le dice que esto atenta contra la libertad de expresión, dice no, que va. Pero es por definición, crear un delito sobre eso es intimidatorio a los periodistas. Ese es el término, eso es lo que le iba a decir. Ese es un claro acto tendiente a intimidar a los periodistas, a los comunicadores sociales, para evitar que se difunda información. Pero ahí hay que tener algo en claro. La investigación, no el proceso judicial, el juicio oral no, sino la investigación por ley es reservada. ¿Sí? Vamos a partir de ahí. Y ya existe hoy normativa que establece que policías, fiscales, jueces no pueden filtrar información. Perfecto, eso es responsabilidad funcional. Pero de ahí a que la prensa, en su legítimo
accionar en su legítima función de investigación periodística, pueda conseguir esa información y pueda divulgarla, hacerla pública, sobre todo considerando que es de interés nacional, eso jamás podrá ser sancionado. Jamás, no puede, porque eso sí es atentar contra la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de opinión. ¿Qué nos dice sobre el paralelismo entre la investigación que se lleva a cabo en el Congreso a través de su comisión de fiscalización y la investigación en Fiscalía? ¿Qué precedentes hay de dos investigaciones paralelas en dos instancias? Porque también se ha dicho acá, el abogado defensor de Pedro Castillo, que es ilegítimo investigar dos veces en dos vías diferentes por la misma razón a una misma persona. El presidente de la República está errado y desconoce Mal totalmente. asesorado, porque eso ha sido el abogado que nos ha dicho acá. No ataco al abogado, siempre al colega lo respeto, no ataco al mensajero, sino al investigado. O sea, no cuestiono, perdón. El presidente de la República, siendo el primer funcionario, el mandatario, parece que no conoce de fueros, no conoce competencias. Antecedentes. El caso Ecoteva, Alejandro Toledo, investigación a nivel fiscal, investigación del Congreso. Nos acordamos de la famosa megacomisión, sí, a nivel fiscal, sí, a nivel congresal. Sí. O sea, tenemos muchos casos que a nivel de investigación fiscal han llevado de la mano en paralelo con las investigaciones en el Congreso. ¿Por qué no hay ahí una afectación a derecho? Porque son dos indagaciones con diferentes fines. La investigación fiscal busca indagar acerca de delitos y esclarecer hechos para determinar responsabilidad penal. La investigación a nivel de Congreso busca determinar infracciones de índole funcional, constitucional, totalmente diferentes. Ahora, ¿es posible que las investigaciones en paralelo se nutran entre sí? Por supuesto que sí, por supuesto que bueno, sí. En todo caso, lo que ha dicho el señor Chero respecto de este proyecto para prohibir que se difundan documentos reservados de la investigación fiscal tiene lógica, sí, pero quiere hacer una ley específica para penalizar a los funcionarios que puedan incurrir en ese hecho. ¿A usted le parece que por rebote esto limita la libertad de expresión? En realidad está orientado a eso. Está orientado. Él jura que no, jura que son defensores prístinos y eminentes de la libertad. Esa propuesta, y lo digo sin ningún temor, esa propuesta claramente está orientada a callar a la prensa, es clarísimo, para que no se siga difundiendo lo que estamos viendo pues constantemente en la actualidad, información que surge y que los complica terriblemente y que mueve tanto el aparato judicial, que ha generado esto, que es algo positivo, que se le permita a la Fiscalía de la Nación investigar hoy al presidente de la República. Hay otro tema que ha dado lugar a muchos debates, que es la utilización de audios y la difusión de audios que son por definición privados, conversación telefónica en general, tanto en la prensa como en el aparato judicial. Explíquenos cuál es el estatuto y qué protección tiene la comunicación vía telefónica en particular, que es grabada y que se difunde, porque sabemos cuánto provecho se ha sacado de los audios para saber muchas cosas en el Perú, ¿no? Claro, y en otros países del mundo. Claro que sí. Partamos de lo primero. Tenemos todos el derecho al secreto de nuestras comunicaciones. Nuestras comunicaciones privadas son inviolables, tanto así que para escuchar una conversación de dos personas se necesita una orden judicial debidamente motivada. Partamos de ahí. Sí. ¿Sí? Ahora, se cuestiona que audios de personas están siendo sometidos a una investigación o están siendo propalados en los medios de comunicación. Ahí ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha señalado que las comunicaciones privadas perfectamente pueden ser utilizadas en procesos penales en tanto su contenido no sea de índole íntimo, no sea de índole privado. Pero si estamos hablando de gente que está hablando de actos de corrupción, compra de votos, contrataciones, truchas, coimas y demás, la respuesta es obvia. ¿Esta información puede ser conocida por el investigador? Sí. ¿Puede ser conocida por la prensa por ser de interés nacional, por vincular a altos funcionarios? Por supuesto que sí. ¿Eso ha quedado establecido vía ley o vía decisión judicial? A nivel constitucional, jurisprudencia, es decir, sumamente si yo desarrollada. recibo un audio de una conversación privada en la que conversa algún hombre poderoso con un corrupto notorio para hacer negocios y robar dinero público, yo puedo difundirlo y estoy protegido por la ley. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya, hay quienes sostienen y quieren intimidar también con eso, ¿no? No, ahí hay un error tremendo. Ya. Por otra parte, acá estamos
ante un problema para definir exactamente qué significa colaborador eficaz y qué diferencia hay con testigo protegido. En el caso concreto que tiene que ver con el presidente de la República, se dice que hay 2 colaboradores, por lo menos, voy a arriesgarme a dar sus nombres, todo el mundo los conoce, pero también hay quienes dicen que está prohibido revelar. En tanto es decir, sea Karelin pública la López información. y el señor Samir Villaverde. Ellos y ¿Cuál sus es el abogados lo han estatuto reconocido. de la privacidad sobre eso? Bueno, ¿Tengo derecho o no a decir que ellos son o fungen ser colaboradores eficaces? En este caso puntual de estos señores, tanto ellos públicamente en los medios de comunicación como sus abogados lo han reconocido así que no hay ninguna afectación en ese caso puntual. Cuando sí se busca proteger, la ley así lo impone, cuando sí se busca proteger la reserva, cuando el propio postulante a colaborador exige mantener su identidad en reserva por temas de seguridad, de evitar actos intimidatorios y demás. Pero en este caso no, en este caso los postulantes han salido a los medios de comunicación y han reconocido que ellos son colaboradores. Partamos por ahí. Ahora, en los procesos penales, en cualquier proceso penal, ese secretismo de los nombres de los postulantes a colaboración se mantiene reservado para fines de protección de esas fuentes y para fines de no entorpecer los próximos actos, porque estos justamente van proporcionando información, van dando nombres. ¿Y qué pasa cuando esos vinculados a los actos delictivos se enteran de que alguien ya está declarando, de que alguien ya los está mencionando? Pues ocurre como el caso del exministro Silva, se van. Entonces, para eso se protege, ¿ya? En el caso del expresidente, escuché al doctor Nakazaki, haciendo referencia a su patrocinada, indicar que habían 2 postulantes a colaborador. Así es, y eso le iba a preguntar. Que se indicaban directamente al presidente. Y que están además peleados entre sí, ¿no? Y que, claro, Karelin López y Samir Villaverde. No hay datos en ciertos puntos que coincidan. Uno de los 2 miente. Uno de los 2 miente o ambos están tratando de, lo que es lógico, de disminuir su responsabilidad lo más que puedan. Y lo hemos visto ya en muchos casos aquí en el país y en el extranjero, el caso Barata. Recordemos cómo es que sí. Odebrecht decía, no, son solo estas obras y en realidad eran más, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender, tanto como comunicadores como sociedad, es que los postulantes a colaboración eficaz no son ángeles, no son héroes, son delincuentes, son gente que ha cometido un delito, reconoce su delito y está negociando una disminución de pena. Entonces, ¿cómo es que nos sirven? Cuando su versión se va corroborando. Al final, la versión de Karelin López o la versión de Samir Villaverde, ¿a cuál se va a elegir? Aquella que se pueda corroborar, así de simple. Y ahí se requiere investigar. Mientras no se investigue, no logramos nada. Esa es la importancia de que hoy se investigue. De acuerdo. Una última pregunta. Estamos ante una investigación preliminar al presidente Castillo. ¿Podrían evolucionar y cambiar de estatuto esta investigación? Sí, claro. Lo lógico, y volverse preparatoria. Eso es. Lo lógico, ¿cuánto tiempo toma y qué significaría cambiar a investigación preparatoria? Lo lógico es que después de unas diligencias preliminares, esta etapa antes del proceso penal... ¿Cuánto tiempo? Si estamos en un caso complejo, 8 meses. Si es crimen organizado, 36 meses. Imagínense. 3 años y ya está. Después de eso, se pasa a la siguiente etapa, que es la formalización de la investigación, que el fiscal sigue investigando, pero ahora ya con el control judicial. Ya hay un proceso judicial abierto, donde se pueden dictar prisiones preventivas y demás. El asunto es, y esto es lo insostenible para nosotros como país, ¿usted se imagina que estemos 3 años con el presidente investigado? No me imagino. Yo tampoco. No me imagino. Ahora, ¿por qué se puede demorar tanto? Acá no hay conexiones internacionales, no hay Andorras, no hay Suiza. Es el plazo máximo. O sea, no es el plazo obligatorio. Pero lamentablemente plazos máximos son lo que vemos con frecuencia. Normalmente estos casos de crimen organizado demoran tanto por la gran cantidad de información que se va recopilando, porque los casos de crimen organizado normalmente se expanden, crecen, involucran otros funcionarios, involucran contrataciones, hay que analizarlas, hay que hacer pericias y demás. Eso genera esas demoras. De acuerdo. Tenemos entendido que entonces mañana el presidente Castillo acudirá a la Fiscalía a las 10 de la mañana. Tengo entendido que él irá al local de la Fiscalía, son fuentes nuestras, y que previamente habrá una junta de los fiscales supremos, aunque se dice que no se elegirá todavía a un fiscal, es decir, Pablo Sánchez quedará todavía por unos días al menos como fiscal de la Nación. ¿Está informado sobre algo en relación a esto? No, pero ahí lo importante es entender algo para ser bastante objetivos. El presidente mañana puede ir,
y hacer uso de su derecho a guardar silencio. El Pero investigador... sería contradictorio a todos los compromisos Sí, que sin ha duda, venido. pero es que él no siempre sería es la primera vez que contradictorio. Él venía siempre es compromiso, contradictorio. Pero ahí lo importante es que el investigador no mire al presidente, que mire los demás actos de investigación. Él ya está en condición de investigado, puede mentir, puede guardar silencio. Lo importante es acreditar la versión de los colaboradores y conseguir hoy, rescatar hoy y asegurar los medios probatorios que luego se van a usar. Bueno, ojalá, señor Cristian Salas, que así se hagan las cosas de la manera más limpia posible y más severa posible. Porque, como usted dice, la opinión pública está fatigada de la impunidad, de las mentiras y de la corrupción. Ojalá que se haga todo de la manera más rápida y más rigurosa posible. Muy buenas noches, gracias por su presencia. Muchas gracias.